Bueno, buenos días a todas, todos. Vamos a seguir con estas clases de farmacología. El otro día vimos un pantallazo en la otra clase anterior, un pantallazo general de las vías de administración. Ahora lo que vamos a hacer en estas 4 o 5 clases sucesivas, nos vamos a dedicar más en concreto a lo que es cada vía de administración. Por ejemplo, en esta clase vamos a ver las vías oral, sublingual, nasal, óptica, ótica, transdérmica, transcutánea, como quieran llamarla, cutánea, rectal y vaginal. Después veremos en la otra clase la administración subcutánea, perdón. Después veremos la intramuscular y después veremos la medicación endovenosa o intravenosa. Nos va a llevar un poquito más de tiempo porque es mucho lo que es intravenosa, por ahí nos lleva 2 clases. De todas maneras, son un poquito largas las clases, así que les pido que presten especial atención. Los cuestionarios a resolver son importantes porque este es el trabajo que van a realizar ustedes el día que estén trabajando como enfermeros, o sea, o desarrollando su profesión. Van a, dentro del cuidado y de la actividad dependiente, nosotros tenemos algo importante que es la administración de medicamentos. Entonces tenemos que tener bien afinada la punta del lápiz para realizar estas tareas. Bueno, comenzamos con lo que es la clase. Administración de medicamentos por vía oral, utilizando la boca como vía de entrada. El medicamento accede al aparato digestivo, que es esófago, estómago, intestino. De esta manera pasa a la sangre y a través de esta se transporta y reparte el principio activo para que pueda desempeñar su función. Formas de presentación de medicamentos. Los que usamos por vía oral. Pueden ser tabletas, grajeas o tabletas recubiertas, comprimidos, cápsula, píldoras, granulados, jarabes, elixires o elixir, suspensiones. Esto es lo más común que tenemos en la presentación de los medicamentos por vía oral. Bueno, en las formas de presentación vamos a ver lo que son las tabletas, que es un aislamiento de materiales incompatibles, por ejemplo el fármaco A sería lo que está adentro, y un recubrimiento aislado, están recubiertos por una capita, a veces de color que parece como un plastiquito, que es la capa entérica. Consisten en una mezcla de polvos que son sometidos a presión por un punzón dentro de una matriz mediante una máquina que se llama tableteadora, o sea, la que va haciendo las pastillas. La capa entérica, o sea, la función que va a tener, es la de enmascarar el sabor del fármaco, proteger de la luz y humedad o evitar la desintegración en el estómago. Las tabletas presentan diversas formas y pueden ser ranuradas o normales. Ranuradas son las que vienen con una rayita, con una línea donde uno las puede cortar. Los excipientes son las sustancias auxiliares que ayudan a que el principio activo se formule de manera estable, eficaz y sobre todo segura para el paciente. Yo por ahí, si ustedes leen, nomás que no precisan ver el prospecto, sino en una caja de un medicamento, cuando miran atrás van a ver la droga, la cantidad que tiene, y después dice excipientes. Y ahí nombra los excipientes que tiene, que son estas sustancias auxiliares.
¿Qué ventajas tienen estos medicamentos? Tienen menor costo, son livianas y compactas, fáciles de envasar y transportar, pueden identificarse fácilmente, son formas farmacéuticas que se adaptan fácilmente a la producción en gran escala. ¿Qué desventajas tienen? Y los principios activos con sabores amargos, olores desagradables, y requerir una encapsulación o recubrimiento previo o posterior a la compresión. Resistencia de algunos principios activos a la compresión. Estamos. Muchas ventajas y algunas desventajas importantes. A veces suele ocurrir con los ancianos que se les muelen las pastillas para dárselas y son tan feas que a veces complicamos las cosas. Es preferible disolverla con un poquito de agua, con azúcar, con alguna cosa, porque si no son intomables. Esto que dice acá, los sabores amargos que tienen. Hasta queda en la boca. A veces cuando uno parte una pastilla, que toma la mitad de una pastilla y queda en la lengua ese sabor amargo, feo. Formas de presentación, bueno, pueden ser en grajeas, las sustancias para recubrimiento deben cumplir, tener estabilidad, o sea, lo que deben cumplir es tener estabilidad durante el almacenamiento, producir un recubrimiento uniforme, no ser tóxico, debe ser fácil de aplicar, impermeable al jugo gástrico y degradable al intestino. No debe reaccionar con el principio activo del medicamento. Generalmente son de superficie esférica, recubierta con una o más capas de diversas sustancias. Producen menos irritación gastrointestinal. También habrán visto que dice, por ejemplo, presentación comprimidos recubiertos. ¿Estamos? Se usan mucho, por ejemplo, la aspirina, que la aspirina Preven, que viene con una capita recubierta, porque para que no se degraden en el estómago. Si son duras, la capa entérica es de glucosa. Si son blandas, la capa entérica es como una gelatina. La capa o cubierta modifica la liberación de ese principio activo. Capa o cubierta también puede contener principios activos. En las grajeas con capa entérica, el recubrimiento es resistente al fluido gástrico y permite su desintegración en el fluido intestinal. Ventajas que tienen: y enmascarar sabores, olores y color del fármaco, proveer protección física y química del fármaco, proteger el fármaco del ambiente gástrico, produce menos irritación gastrointestinal, previene que el medicamento no se desintegre en la boca, controlar el tiempo de desintegración. ¿Qué desventajas? Y degradación de algunos fármacos, difícil de deglutir para niños y ancianos, bueno, lo que estábamos hablando recién, imposibilidad en pacientes inconscientes, el paso a través del hígado, que es el efecto de primer paso. Algunas drogas no pueden ser recubiertas por incompatibilidad, y la imposibilidad de administrar ante la presencia de vómitos. Esto es en general de todos los fármacos por vía oral. Forma de presentación de los comprimidos. Se obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de partículas, tienen grandes cualidades de almacenamiento y seguridad de dosis para el uso del paciente. ¿Qué ventajas tienen los comprimidos? Y enmascarar sabores, olores y color del fármaco, proteger el fármaco del ambiente gástrico, produce menos irritación gastrointestinal, previene que el medicamento no se desintegre en la boca y controlar el tiempo de desintegración. Desventajas, bueno, las mismas que tienen casi todos. Es difícil de deglutir para niños y ancianos, es más costosa, cuestan un poco más que las simples,
y algunas drogas no pueden ser recubiertas por incompatibilidad con la materia, o sea que se va a recubrir con esa droga. Cápsula. Las cápsulas son formas farmacéuticas sólidas que contienen el principio activo solo o acompañado por excipientes dentro de una cubierta soluble, rígida o blanda. Bueno, acá ven la fotito, creo que también la conocen todos, ¿eh? La cubierta es prefabricada y constituida fundamentalmente por gelatina, plastificante, colorantes y agua. También puede llevar opacificantes, conservadores, edulcorantes, colorantes autorizados y aromatizantes si son necesarios. ¿Qué son los plastificantes? Las paredes de las cápsulas rígidas son firmes, las de las blandas son más elásticas y flexibles. Por ejemplo, glicerol, sorbitol, propilenglicol. Y esto si lo ven después en los prospectos o en las cajas van a ver que están estos elementos. Los colorantes pueden utilizarse colorantes solubles o pigmentos insolubles. Estos últimos son los más frecuentemente incorporados, por ejemplo la tartrazina, la eritrocina, el índigo carmín y el amarillo quinolina. Hidrosolubles son las cápsulas transparentes. Lacas insolubles son las cápsulas opacas. Y los excipientes, las formulaciones para el llenado de cápsulas, contienen excipientes, dispersantes, lubricantes y deslizantes para facilitar el llenado. Bueno, acá hay algunos dos dibujitos de más o menos cómo son, pero también creo que las conocen, todos conocen este tipo de medicamentos. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, casi todos tienen lo mismo: enmascarar el sabor desagradable de las drogas, proteger los principios activos del medio ambiente y de la oxidación, fácil de identificación por su código de colores, tecnología sencilla de pocas operaciones, versatilidad para trabajarla, tolerancia para el organismo más que los comprimidos. El principio activo se puede absorber rápidamente ya que el empaque es digerible. ¿Qué desventajas tiene? Tecnología restringida, más controlada y patentada, por lo que son más costosos. La variación de peso, ya que es difícil controlar el grosor de la película. Y son sensibles a la humedad y cambios térmicos. Por ahí yo no sé si han visto que en algunos frasquitos vienen con un pequeño envase chiquito con unos granulitos adentro que son para absorber la humedad. El frasquito es para después que una vez abierto absorben la humedad. Las píldoras. La forma de la presentación. Son preparaciones sólidas y esféricas destinadas a ser deglutidas íntegramente. Cada unidad contiene uno o más principios activos interpuestos en una masa plástica. Se encuentran en franco desuso, habiendo sido desplazadas por los comprimidos y las cápsulas. O sea que, fíjense, ustedes que son mucho más jóvenes y poco han escuchado hablar de píldoras. La gente mayor por ahí habla mucho, dice píldoras. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a lo que es comprimidos. O cápsulas o pastillas. Las píldoras son de preparación artesanal, en las que se mezclan los ingredientes activos con excipientes como jarabes de glucosa en un mortero, resultando en una pasta a la que luego se le da la forma de cilindro delgado. Luego se secciona o se divide en porciones individuales de igual tamaño en forma de pequeñas esferas y se cubren con un barniz azucarado
para hacerlos más agradables a la ingestión. Esto se usaba mucho antiguamente, por ahí algunos medicamentos homeopáticos o algunas cosas que no son de la medicina alopática, se siguen preparando de esta forma, a lo que llamamos fórmulas magistrales. Por eso lo de la farmacia, viene mucho, el símbolo es un mortero, porque fíjense cómo se preparaba, se hacía una pasta y después de ahí salía la píldora. Bueno, los granulados. Es el proceso de incremento de tamaño de partículas, en el cual partículas pequeñas se unen para formar una más grande, en el que las partículas iniciales aún pueden identificarse. Este proceso puede ser seco o húmedo. Este último, utilizando un líquido aglomerante seguido de un proceso de secado. Bueno, los jarabes. La forma farmacéutica que consiste en una solución acuosa con alta concentración de carbohidratos tales como sacarosa, sorbitol, dextrosa, etc., de consistencia viscosa, en la que se encuentra disuelto el o los principios activos y aditivos. Yo por ahí les cuento algo, visité hace muchos años, yo creo que alrededor de 29 años, no quiero decir 30 porque me parece que no, pero bueno, no viene al caso, pero sí muchos años. El hospital de Trenquelauquen había instalado toda una fábrica de medicamentos, fabricaba medicamentos genéricos. O sea, hacía tanto comprimidos como tenía la máquina esta que comprimía y fabricaba los comprimidos, y también jarabes. Pero se habían encontrado con un problema tremendo, tremendo. ¿Cómo darle con lo justo al sabor de los jarabes? Por ejemplo, de la amoxicilina, que en esa época era un caballito de batalla importante. Entonces, ¿qué pasaba? No les quedaba tremendamente amargo. O sea, les costó mucho, comentaban, bueno, cuando yo fui a visitarlo, comentaban el trabajo que les había dado conseguir aromatizar ese jarabe para que lo pudieran tomar principalmente los chicos. Y fíjense que acá dice que es una solución acuosa con alta concentración de carbohidratos tales como sacarosa, el sorbitol, la dextrosa, en la que se encuentra disuelto el o los principios activos y aditivos. Y nos pasa ahora, por ejemplo, hacer el jarabe de morfina, que acá muchas farmacias lo hacen, y después es dificilísimo encontrarle el sabor porque es tan amargo, es intomable. Entonces uno a veces va a las casas y por ahí hay personas mayores que lo están consumiendo y no se agita ese jarabe y está todo precipitado en el fondo, la azúcar, los sacarosa, lo que le han puesto, y no, el principio activo se va perdiendo porque no se mezcló bien. O sea, bueno, es todo un problema el gusto en los jarabes porque las drogas suelen ser tremendamente amargas y con olor. Bueno, los elixires, que también, bueno, están ya dejados por eso los frasquitos son medio viejos, pero es un líquido de sabor dulce, utilizado con fines medicinales para curar enfermedades. Cuando se usa como preparación farmacéutica, contiene al menos un ingrediente activo. El enjuague bucal, por ejemplo, no se deglute. O sea, bueno, pero ya los elixires son fórmulas magistrales que han ido quedando en desuso. Las suspensiones, bueno, esto también, no sé ahora, pero antes, yo como tengo chicos chiquitos, algunas cosas por ahí no estoy un poco fuera de actualidad.
Pero los medicamentos en suspensión se le denominan así porque tienen una composición en la mezcla sólido y líquido, ya sea que vengan con su respectiva mezcla o sean compuestos en polvo para reconstituir con cierto volumen de líquido como es el agua. Además, la unión molecular no es completa entre ellas. Y ustedes vieron, por ejemplo, los jarabes, los antibióticos. Yo me acuerdo en una época que mis hijos eran chicos y se usaba, venía el frasquito con el polvo para diluir con agua y traía una rayita donde uno echaba un poquito, agitaba bastante y después completaba hasta esa rayita, volvía a agitar y ahí preparaba el jarabe. No sé si sigue viniendo igual, pero bueno, son la suspensión. Cuando ustedes vean, creo que lo deben haber visto por ahí con la doctora, me parece que no han visto nada, perdónenme. Una suspensión oral, suele decir. Bueno, la farmacocinética de la vía oral, acá la nombramos, después las vemos en cada una: liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación. La liberación se refiere al transporte de fármacos a través de membranas o células mucosas en el tracto gastrointestinal. Entra por la boca y se mueve al estómago por el esófago. Una vez en el estómago, el fármaco se disuelve. La absorción. Los fármacos ácidos son absorbidos en el estómago debido a que el contenido ácido hace que permanezcan no ionizados para su fácil absorción. Los fármacos alcalinos no pueden ser absorbidos en el estómago y pasan por el esfínter pilórico al duodeno y son absorbidos ahí. O sea que la absorción empieza en la primera parte del intestino delgado, el duodeno. ¿Estamos? Los otros, bueno, yo acá quiero comentarles algo. A veces se toma mal los antiácidos, tanto sea la ranitidina como el omeprazol, porque están alterando el pH del estómago y eso me imposibilita la absorción de algunos medicamentos. Pero bueno, eso será tema para hablar un poquito más adelante de esto, de qué complicaciones pueden traer estos medicamentos que transforman el pH que hay en el estómago y nos imposibilitan la absorción no solo de medicamentos, sino de algunos nutrientes. Distribución. Una vez absorbidos en la sangre, las moléculas pasan a la circulación portal. La circulación portal es lo que viene todo del intestino y va a pasar por el hígado. Acá tienen un dibujito, como es la vena porta, que es lo que hace todo este trabajo cuando uno termina de comer, por eso le agarra un poquito de sueño, ese cansancio, porque está trabajando todo este sistema que está absorbiendo todo. Metabolismo. Algunos fármacos son metabolizados en el hígado. A esto se le llama metabolismo de primer paso. A esos fármacos que son metabolizados en el hígado se les llama metabolismo de primer paso. Y la eliminación, otras pueden ser secretadas de regreso al intestino delgado por la bilis, lo que se conoce como recirculación enterohepática. Otras partes de las dosis orales pueden ser absorbidas en el intestino grueso o excretado por las heces. Puede que no todas las moléculas sean absorbidas. Estas pueden unirse a un contenido estomacal, lo que evitará que pasen a las membranas de células mucosas o pueden ser destruidas por bacterias en el ilion y el colon. Como ven, es todo un sistema de ingeniería, lo que es nuestro organismo y lo que han logrado con los medicamentos. El principal órgano excretor es el riñón, siendo por tanto
la vía renal, la vía más frecuente de eliminación. No obstante, los fármacos también se pueden eliminar por otras vías, como la biliar, la pulmonar, la salivar, además de por la leche materna y el sudor. Por eso vieron que a veces algunos medicamentos están contraindicados cuando la mamá está lactando a su bebé. Bueno, la administración de los medicamentos por vía oral, material. Nosotros vamos a preparar la medicación a administrar, una batea, o sea, dónde los vamos a poner, servilletas de papel, un vaso con agua, un vaso desechable para medicación, jeringas, guantes y cañas o sorbitos o pajitas, como quieran llamarlo, si se precisa. Bueno, el procedimiento: informar al paciente y familia del procedimiento y medicación a administrar. Esto me lo van a ver siempre, porque esto es una cosa que se debe hacer siempre. Y nosotros en enfermería somos bastante reacios a informar porque nos prohíben. ¿Estamos? Pero fíjense que esto no es un invento mío, lo van a encontrar en cualquier libro. Lo primero que uno debe hacer es informar al paciente y la familia del procedimiento y qué medicación se va a administrar. Valorar el nivel de conciencia y capacidad que tiene. Porque bueno, pobre, si está inconsciente yo no le voy a decir, te voy a dar tal cosa. Pero bueno, le diremos a la familia. Lavarse las manos y ponerse guantes desechables. Pedir la colaboración en cuanto a la necesidad de colocarla en una posición que facilite la deglución, en una posición de Fowler. Indicar la correcta administración del tratamiento y asegurar la ingesta del mismo. Luego que hicimos eso, recogemos el material utilizado, sacamos los guantes, lavamos las manos y registramos en la hoja de tratamiento el nombre, la dosis y hora de administración del fármaco y firmarlo. Por favor, no olvidarse nunca, porque a lo mejor nosotros hicimos la medicación, no la anotamos, nos olvidamos y después, como tampoco le habíamos dicho al paciente lo que le íbamos a dar a la familia, nadie sabe nada. Y no se sabe si se hizo o no se hizo la medicación. Por favor, perder 2 minutos. 2 minutos puede llevar a anotar en la hoja de enfermería cuando volvemos la medicación que se hizo, la hora, la dosis y firmar. Observaciones. Vigilar fecha de caducidad, o sea, de que el medicamento no esté vencido. Vigilar la estabilidad y condiciones de conservación de cada fármaco en concreto. Conocer y vigilar la acción y efectos secundarios de los fármacos administrados. Respetar el horario de administración. Antes de administrar el fármaco, asegurarse de la regla de los 5 correctos. Fármaco correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, paciente correcto. Y también la que dije el otro día, la de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo anoto, y yo soy el responsable de eso, de esa administración. Todo lo voy a hacer yo, desde que arranco hasta que termino. No voy a delegar en decir, toma, anda, dale esta pastilla y listo. Y yo anoto como que le di la pastilla y resulta que el que fue a dar la pastilla fue otro. Y no sabemos si ese otro la administró o no la administró. Entonces también tengamos en cuenta eso. Bueno, pasamos ahora a la administración del medicamento por la vía sublingual,
dejamos un poquito, hicimos una generalidad, es todo muy largo esto y muy práctico. Acá estamos con lo que es teoría, pero bueno. Pasamos a lo que es la administración de medicamentos por vía sublingual, o sea, debajo de la lengua. Consiste en la colocación de medicamentos debajo de la lengua, donde debe mantenerse el mayor tiempo posible sin tragar saliva hasta su absorción. No debe deglutirse, o sea, digerir ni tragar. La vía sublingual tiene la ventaja de ser rápida y de fácil administración. Además, en comparación con la vía oral, se evita el efecto de primer paso. Acuérdense que era el paso a través del hígado, lo que llamamos vía de primer paso, por el hígado y la posible destrucción por los jugos digestivos. Esta vía solo se utiliza en circunstancias especiales y en un número reducido de fármacos como la nitroglicerina, que es un vasodilatador potente que se usa en ictus cardíacos, el nifedipino también, pero ya está dejado de lado por la gran cantidad de contraindicaciones que tenía, que es el famoso Adalat sublingual, que se rompía la capsulita y se echaba una gotita debajo de la lengua de ese medicamento. Ya está, creo que está en desuso, pero bueno, seguimos usando esta vía, no solamente con esto, sino con analgésicos, antieméticos, algunas gotitas que se usan para los chicos, antihistamínico sublingual, también algunas vacunas, por ejemplo la Sabin, que se usan las gotitas debajo de la lengua. Bueno, hay variados medicamentos que se han ido haciendo en formas sublinguales. Absorben fácilmente debido a que el fármaco debe ser muy liposoluble, o sea, el fármaco que está preparado para esto debe ser liposoluble. O sea, liposoluble quiere decir que se solubiliza muy fácil en ese ambiente. Además, el preparado puede tener sabor desagradable o producir irritación de la mucosa bucal si no es un medicamento que está preparado para eso. Las formas de presentación: grajeas blandas, o sea, una capa entérica de gelatina, o tabletas molidas, son soluciones de tabletas molidas que se hacen por vía sublingual. También se usa mucho a veces en los diabéticos poner un poquito de azúcar sublingual cuando hay hipoglucemia. ¿Estamos? Pero bueno, hay muchos usos de esta vía. La farmacocinética de la vía sublingual: la liberación, el medicamento se coloca debajo de la lengua y la absorción, o sea, la velocidad de absorción es rápida en casos particulares de fármacos y se absorbe por la mucosa sublingual, por lo que se absorbe a través de los vasos sanguíneos del lecho de la lengua hacia las venas lingual y maxilar interna, y de estas pasa a la yugular y a la vena cava y de ahí a la circulación sistémica, evitando el metabolismo hepático. Es como si hiciéramos una inyección endovenosa. ¿Estamos? La distribución: la sangre se incorpora vía venosa directamente a la circulación de la vena cava superior, evitando el efecto del primer paso, por el hígado, acuérdense. Las condiciones del pH de la boca facilitan la difusión pasiva de numerosos fármacos, y otra ventaja es que evita la destrucción de algunos fármacos debido al pH gástrico. Uno de los principales inconvenientes es el gusto desagradable de muchos fármacos. Algunos de los fármacos utilizados por vía sublingual son nifedipina, nitroglicerina, analgésicos, corticoides, antieméticos, vacunas, etc.
Bueno, la eliminación. La fagocitosis. La célula engulle desechos, bacterias u otros objetos grandes. La excitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática y liberan su contenido. Es el movimiento de materiales para fuera de la célula por la vía de vesículas membranosas. Administración. Bueno, el material que vamos a usar, eso va a ser el medicamento a administrar, comprimidos, sprays, soluciones, etc. Una jeringa si se precisa, guantes y gasas estériles. El procedimiento, bueno, como siempre, les dije, informar al paciente y al familiar y a su vez verificar la orden escrita por el médico tratante, lavarse las manos y ponerse los guantes desechables, identificarse con el paciente, solicitar al paciente levantar la lengua e introducir el medicamento debajo de esta y pedirle que cierre la boca y que intente no tragar saliva durante unos minutos. Comprobar su correcta absorción, tomar la presión arterial y temperatura 10 minutos después de administrado el medicamento y registrar en la hoja de enfermería los efectos que se pudieran producir si los hubiera. ¿Estamos? Pero para todos más o menos igual. Observaciones. Administrar el medicamento en una posición sentada, no comer ni beber durante la administración del medicamento. Bueno, esto es para el paciente, ¿no? No fumar poco antes de la administración, tomar el medicamento sublingual después de otros medicamentos orales, posicionar la pastilla correctamente, si es una pastilla, si son gotas, bueno. Mantener el medicamento sublingual debajo de la lengua por lo menos durante 10 minutos, mover la pastilla solo si es necesario y esperar para enjuagar. No comer ni beber mientras está con el medicamento debajo de la lengua. El procedimiento antes de administrar el medicamento se debe asegurar la regla de los 5 correctos. Por ejemplo, el medicamento correcto, la dosis correcta sería una tableta cada 6 horas, vía correcta sublingual, hora correcta 10 AM y el paciente correcto. Algunos ejemplos de medicamentos, bueno, acá tienen uno que es el Zolpidem, y acá tienen la información que este medicamento se usa para tratar cierto tipo de problema del sueño, un insomnio, ya que Zolpidem actúa rápidamente. Tómelo cuando está en la cama, se recomienda tomarlo con el estómago vacío, no tomar Zolpidem con o después de una comida, ya que no funcionará tan rápido. Coloque la pastilla debajo de la lengua y espere a que se disuelva completamente. Antes de tragársela, no se trague la pastilla entera y la dosificación dependerá de su sexo, edad, afección médica, respuesta al tratamiento y otros medicamentos. Bueno, la administración de medicamentos por vía nasal son las maniobras que se realizan para introducir sustancias medicamentosas gota a gota en las fosas nasales. Administración por vía nasal, el objetivo de esta vía es curar infecciones o contraer mucosas tumefactas. Existen medicamentos que al ser administrados por esta vía pueden absorberse en vía sistémica. La superficie de la mucosa nasal, su buena vascularización y el hecho de ser fácilmente accesible hacen de ella una vía idónea para la absorción sistemática. La absorción a través de la mucosa nasal se produce principalmente por la difusión pasiva o por los poros. Bueno, formas de presentación, gotas, antiinflamatorios son los más usados, son los corticosteroides en las gotas ópticas, pero sobre todo en las nasales,
por ser también eficaces en los procesos alérgicos, muy frecuentes en la mucosa nasal. Antihistamínicos, por el mismo motivo anterior, sobre todo utilizado en las gotas nasales. Vasoconstrictores, por su capacidad descongestionante, son muy usados en las gotas nasales. El gel, aplicación de gel o pomada nasal, aplicar una pequeña cantidad en cada fosa nasal, procurando una distribución uniforme, para lo que se aconseja un aplicador externo. Dentro de los productos de aplicación nasal están aquellos que actúan localmente, destinados a tratar patología instaurada a nivel de la mucosa nasal, como descongestionantes, antihistamínicos y corticoides, y otros que actuarían a nivel sistémico. Los medicamentos de uso nasal suelen ser acuosos, nunca son oleosos, ya que cualquier medicamento oleoso inhibe la actividad ciliar y aumenta el riesgo de infección respiratoria. Además, si el paciente inhala un medicamento oleoso, podría contraer una neumonía tipoidea, o sea, una neumonía por el ingreso de esta sustancia oleosa. Bueno, acá tenemos un poquito el alergeno que está entrando y la mucosidad y los senos paranasales que están inflamados, están hinchados, y eso que se está dando, se está administrando, es para desinflamar esos senos y para poder movilizar toda esa mucosidad que está ahí obstruyendo. Ventajas. Y el uso local de estos preparados tiene el efecto deseable. Los procedimientos son sencillos y cómodos. Evita la acción de los jugos digestivos sobre las sustancias lábiles y permite la acción directa del fármaco específico sobre la mucosa. Desventajas. Y puede producir una reacción irritante sobre la mucosa. Las gotas nasales, si pasan a la faringe, son deglutidas, lo que puede producir fenómenos sistémicos por absorción, lo que es importante, sobre todo en niños pequeños, por el riesgo de intoxicación. Igualmente, si se usan con mucha frecuencia los atomizadores, pueden potenciar la congestión nasal en lugar de aliviarla. Al sonarse la nariz, provoca que el mismo fármaco sea expulsado antes de que se obtenga el efecto deseado. Bueno, está dentro de las desventajas que tiene su uso. Esta es una vía muy usada también con los nebulizadores. Estamos muy usada. Esta vía es una vía inhalatoria, la vía nasal, que a veces está combinada con la vía oral, también de algunos productos como antiinflamatorios bronquiales, porque pasan a través de la respiración, van por la tráquea directamente a los pulmones y a los bronquios, principalmente los antiinflamatorios, bronquiales, bueno, toda una batería de medicamentos que pueden ser inhalados. La farmacocinética, bueno, acá tienen un poquito, un dibujito de cómo es toda la cavidad, y factores que influyen en la absorción del medicamento. Por ejemplo, los factores anatomofisiológicos, volumen y longitud de la cavidad nasal, superficie del epitelio nasal, vascularización de la zona, contenido enzimático de la zona, factores patológicos, por ejemplo, enfermedades alérgicas, pólipos nasales, presencia de procesos infecciosos. Se utiliza a la mucosa de la cavidad nasal como zona abortiva del medicamento y su efecto local por la pared de la narina. Factores ambientales, por ejemplo, la humedad relativa del ambiente, y factores coherentes
o sea, factores, perdón, inherentes a la formulación, o sea, concentración del fármaco, viscosidad, el pH, propiedades físico-químicas del fármaco, el peso molecular, el coeficiente de reparto, el volumen administrado y la forma farmacéutica. Todo esto influye en de qué manera se va a absorber ese medicamento. Administración de medicamentos por vía nasal. Bueno, los objetivos es aliviar la congestión nasal y aplicar analgésicos locales. Principios: la tracción del vértice de la nariz hacia arriba y atrás favorece la instilación de gotas en la cavidad nasal. La absorción excesiva de fármacos por nariz y faringe pueden producir síntomas de intoxicación. No hay que abusar ni tampoco poner mucha cantidad. Atención con esto. Precauciones: evitar que el gotero tenga contacto con las paredes de la nariz para no contaminarlo. Administrar el medicamento gota a gota. No hacer apretar y que entre, como yo he visto mucha gente, que, bueno, pobre, a veces están desesperados con la nariz tapada y se instilan con fuerza. No. Tratar de que sea gota a gota porque es como mejor efecto va a hacer. El equipo, bueno, una charola con cubierta que contenga la tarjeta Cardex, o sea, bueno, eso es, la tarjeta Cardex es donde vamos a anotar, el medicamento indicado, el equipo para aseo de las fosas nasales, el gotero, una riñonera con agua jabonosa y toallitas de papel. Algunos acá tenemos los palillitos con algodón para poder limpiar si hay algún problema. Bueno, estas cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una administración por vía nasal o inhalatoria. El procedimiento: verificar la orden médica, lavarse las manos, preparar el equipo y llevarlo a la unidad del paciente, identificar al paciente, dar preparación psicológica, porque a veces no es muy común y no es muy fácil, hay gente que es un poco reticente al uso de esta vía. Dar preparación física, por ejemplo, dar posición de decúbito dorsal, con la cabecera colgando hacia atrás, realizar aseo de las fosas nasales o indicar al paciente que se limpie la nariz suavemente, tomar el gotero con el medicamento, colocar la punta del gotero sobre la superficie de las fosas nasales, levantar un poquito la nariz y administrar el medicamento gota a gota. Colocar el gotero luego en ese riñón con agua jabonosa para poder lavarlo y mantenerlo limpio. Y en el caso de que sea como que viene de envase que dice el medicamento frasco gotero, y tratar de limpiar con una solución antiséptica esa parte porque seguro que hemos tocado un poquito las fosas nasales. Le pedimos al paciente que mantenga la cabeza hacia atrás por unos minutos, 1 a 5, para que la solución no retroceda, observar las reacciones del paciente, dejarlo cómodo después de ese paciente, retirar el equipo y darle los cuidados posteriores a su uso, y hacer las notaciones en la hoja de registros correspondientes. Siempre tener presente eso. Bueno, vamos ahora a la vía de administración óptica. Consiste en la aplicación directa sobre el ojo de preparados oftálmicos, bien sean gotas, colirios o bien pomadas. Las formas farmacéuticas oftálmicas son productos preparados mediante métodos que aseguran su esterilidad, lo cual evita tanto la introducción de contaminantes como el crecimiento de microorganismos en el interior
del envase. ¿Qué elementos nos vamos a encontrar? Y la barrera lipídica de la córnea, la barrera hematoacuosa, el reflejo lagrimal, el parpadeo, la barrera hematorretiniana, y los fármacos tienen que ser poco irritantes. ¿Estamos? El fármaco tiene que ser poco irritante. Existen 3 tipos de formas farmacéuticas oftálmicas, que son las pomadas oftálmicas. Son preparaciones semisólidas destinadas a su aplicación sobre la conjuntiva. Los colirios son soluciones o suspensiones acuosas u oleosas destinadas a la instilación ocular, que son las famosas goteritos, las gotitas que ponemos en los ojos. Y los baños oculares, que son soluciones acuosas destinadas a ser instiladas o aplicadas en el ojo habitualmente para el lavado ocular. Sabían venir antes, yo no he visto más, hace mucho tiempo que no veo más, porque también con la aparición de todos los colirios fueron quedando en el tiempo los baños oculares. Venía el envase con el líquido y una tapita con una formita muy especial, no la tapa del líquido, sino que venía aparte, donde uno lo ponía, cargaba el líquido ahí, se lo ponía en el ojo y se hacía el baño ocular. Y está el famoso baño ocular con té, que se sigue haciendo todavía, a pesar de los años, siguen algunas mamás o algunos haciendo un baño ocular con té. Bueno, con respecto a los colirios, y cada gota de colirio posee un volumen de 25 a 50 microlitros, mientras que dependiendo del parpadeo, el volumen que puede retener el ojo es de 10 microlitros. Fíjense qué poquita cantidad. ¿Estamos? Su periodo de caducidad, una vez abierto el envase de esas gotitas, es un mes. Si el colirio es una suspensión, agitar el frasco antes de utilizarlo. Dejar transcurrir 5 minutos entre la instilación de 2 colirios diferentes. Comprobar cómo se pone las gotas y el PX, corregir los posibles errores. Estamos. Comprobar cómo se pusieron esas gotas y corregir los posibles errores que podamos haber tenido. El procedimiento: los colirios, inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y hacia el ojo donde se colocarán las gotas, bajar ligeramente el párpado inferior y aplicar las gotas en la cavidad que se forma, llamada saco conjuntivo, y una vez administrado el colirio, parpadear para que el medicamento se distribuya bien por todo el ojo. ¿Estamos? Creo que todos han visto la aplicación de un colirio, o sea, de unas gotitas en los ojos. Pomadas: inclinar la cabeza hacia atrás y hacia abajo, bajar ligeramente el párpado inferior y extender la pomada. Generalmente vienen como con un piquito largo y cuando uno los comprime un poquito, lo que sale es muy finito, una lombricita muy finita, que es lo que vamos a extender. Estamos consiguiendo el saco conjuntival, pero nunca directamente sobre el ojo, siempre poniéndolo sobre lo que nosotros diríamos el párpado, sobre el saco conjuntival. Mantener los ojos cerrados después que se puso la pomada, 1 o 2 minutos para que la pomada pueda extenderse y distribuirse adecuadamente. Bueno, acá tenemos un dibujo muy bien explicativo, cómo aplicar un colirio y cómo aplicar una pomada. Bueno, ven que es más o menos lo que yo les indicaba
el dibujo. Bueno, la farmacocinética, la tasa de absorción está determinada por la unión del fármaco a las protlagrimales, o sea, a las producciones lagrimales. Permanencia del fármaco en el saco conjuntival, eliminación por medio del drenaje nasolagrimal, o sea que van a caer a veces a la nariz, difusión por la córnea y la conjuntiva, y metabolismo del fármaco por las protlagrimales e hísticas. ¿Estamos? Eso es la farmacocinética. 3 vías de entrada en la tópica ocular. Instilación de gotas de colirio en la superficie ocular. El fármaco se elimina, 1, por conducto de Schlemm hasta el plexo venoso, 2, por flujo sanguíneo uveal, dependiendo de la capacidad del fármaco para atravesar esos vasos. Acuérdense que cuando vimos con qué nos íbamos a encontrar, cuando íbamos a realizar la administración o la colocación o instilar algunas gotitas por vía ocular u óptica. ¿Estamos? El fármaco llega a la cámara anterior siendo una cantidad menor que la instilada originalmente. Permeabilidad a través de la córnea se produce por difusión pasiva, facilitada o por transporte activo. Estas son las 3 vías de entrada que nosotros vamos a tener del fármaco. El fármaco tiene que atravesar la esclerótica y no depende de la tipofilia del fármaco. En la vía subconjuntival, los componentes lipofílicos pasan sin problema. Los componentes hidrofílicos tienen problemas al pasar. Llegar a la retina es muy difícil al tener que atravesar el epitelio pigmentario. O sea, es muy difícil llegar a la retina porque hay que atravesar, bueno, ya vieron, el epitelio pigmentario. La vía intravítrea. El fármaco se inyecta dentro de la cavidad vítrea. Ya esto no es tarea nuestra, simplemente mencionarlo. La difusión del fármaco es facilitada si sus moléculas son pequeñas y la eliminación es por 2 vías. Vía anterior a través de las vías del humor acuoso y el flujo uveal, y por la vía posterior se hace a través de la barrera ocular posterior mediante permeabilidad pasiva. ¿Estamos? Bueno, ejemplo de algunos fármacos. Y tenemos atropina, ciclopentolato, tropicamida, gentamicina, neomicina, tobramicina, cloranfenicol, eritromicina, trimetropina, diclofenac. Y también uno importante es la dexametasona, que no está nombrada acá, pero muy usada a veces en combinación con algunos antibióticos. Bueno, terminamos con la vía óptica. Vía de administración óptica, o sea, oídos. Las gotas ópticas son preparados líquidos destinados a ser aplicados en el conducto auditivo externo para ejercer una acción local. Introducir un agente ablandador, por ejemplo, para extraer con facilidad cerumen, o una suspensión de antibiótico en caso de infección del conducto auditivo o el tímpano. Bueno, acá tenemos un dibujo de lo que es. La gota va a llegar del canal, el conducto auditivo, van a ver, hasta el tímpano. Ya más de eso nosotros no vamos a llegar con las gotas que podemos administrar por esta vía.
Bueno, realización del procedimiento y calentarlo al frasco a temperatura corporal, o sea, la medicación que vamos a hacer, manteniéndolo unos minutos entre las manos. Reclinar la cabeza, estirar suavemente la oreja hacia arriba y hacia atrás para que el medicamento pueda llegar a las zonas más internas. Colocar el cuentagotas sobre la oreja procurando no tocarla. Y dejar caer la gota o las gotas de manera que resbalen por las paredes del conducto auditivo. Continuar en la posición durante unos minutos. Y esto es importante. Una vez administrado el tratamiento, no debe colocarse gasas o algodones en el conducto. Si lo hiciera, estos apósitos absorberían por capilaridad parte de la medicación, con lo cual disminuirá su eficacia. Bueno, compuestos para las gotas óticas, que puede ser, y tenemos ciprofloxacina, que es un antibiótico muy usado, corticosteroides, y si no, alguna gotita como Sincerún o alguna otra más para ablandar el cerumen, para prepararlo para un lavaje de oído o simplemente para ablandarlo y que drene esa cera. Ahí tenemos un dibujito más o menos cómo es la técnica, de dónde se toma la oreja, el pabellón y cómo se instila el medicamento. Bueno, administración por vía transdérmica o cutánea, ¿qué es? Consiste en la aplicación de medicamentos sobre la piel en forma de pomadas, cremas, lociones, etc., para conseguir un efecto local. ¿Qué objetivos tienen estos fármacos? Disminuir el prurito, por ejemplo el picor, lubrificar y suavizar la piel, producir vasodilatación o vasoconstricción local, proporcionar una cobertura protectora a la piel, aplicar antibiótico o un antiséptico para tratar o evitar una infección, disminuir la inflamación y administrar médicamente transdérmicos de efecto sostenido. Bueno, creo que todos conocen estos productos, que tenemos el primero es el Caladril, después cremas para lubricar la piel, a veces la piel seca, algún problema, producir vasodilatación o vasoconstricción local, algunos preparados, a veces que se pueden usar, una cobertura protectora a la piel, que son los protectores solares que usamos, un antibiótico o un antiséptico para tratar una infección, se pueden poner, vienen los parches, disminuir la inflamación, el famoso diclofenac o todos los geles que uno se pone ante un golpe o alguna afección. Y después administrar medicamentos transdérmicos de efecto sostenido, por ejemplo, algún analgésico como el diclofenac, la buprenorfina, un montón de medicamentos que se usan en parches. Algunos se han dejado de usar, otros todavía se usan, pero bueno, eso va, a veces hay pacientes cómo los toleran o cómo se sienten, hay pacientes que dicen que no les hace nada, otros les hace bien, bueno, bárbaro. ¿Qué ventajas y qué desventajas? Bueno, las ventajas es el efecto local, no produce dolor ni ansiedad, no produce efectos secundarios, o sea, daños a órganos, y la comodidad. Las desventajas: irritación en la piel, a veces limita las actividades de la persona, y la absorción del medicamento a través de la piel intacta es mínima, o sea, tarda mucho en atravesar todas esas barreras para hacer efecto. ¿Qué factores modifican la absorción? Bueno, los dependientes del paciente, sitio y área superficial de la aplicación, la edad, la hidratación del estrato córneo, integridad del estrato córneo y apéndices de la piel
o inflamación. Si hay edema, no hay absorción. Vamos bien. Y dependiente del fármaco, del soluto y del solvente. Creo que eso también ustedes ya lo habían visto con la doctora, que era un soluto, que era un solvente. Las presentaciones de los fármacos tópicos creo que también todos los conocen en forma de polvos, de ungüentos, emulsiones, geles, soluciones, suspensiones, aerosoles tópicos, estabilizadores, liposomas y miosomas. Los polvos son de origen mineral o vegetal, absorben la humedad, disminuyen la fricción, se forman costras en zonas húmedas, irritación, pueden inhalarse y causar irritación, por ejemplo, el talco. Bueno, un montón. Después les dije, les nombré ese porque por ahí es el más común. Pero hay muchos, hay polvos cicatrizantes. Bueno, los ungüentos están formados por grasas, difieren a pomadas por el contenido de ceras o resinas y la acción protectora y lubricante. Las emulsiones están formadas por dos o más líquidos inmiscibles que no se separan gracias a la acción de un emulgente. Fase dispersa y dispersante, agua y aceite o viceversa, ideales para la humectación y prevención del fotodaño y fotoenvejecimiento, o sea, se usan mucho estas emulsiones como protectores en la piel. Los geles contienen ácidos grasos o alcoholes grasos con agua formando una matriz gelatinosa. Es útil en dermatosis crónica con incremento de la seborrea. Bueno, ven cómo se van usando todos estos geles o las emulsiones. Las lociones es un elevado porcentaje de agua y alcohol, son volátiles menos laboriosas, favorecen el decostrado y es el vehículo de indicación ideal en cuero cabelludo y zonas pilosas. Por eso las lociones capilares que se usan cuando hay alguna afección, alguna micosis o algún problema con el cuero cabelludo, se usan mucho estas lociones capilares y también se usan en la piel. Los aerosoles tópicos aplicables para medicamentos en solución, suspensión, en polvo o semisólidos mediante un propulsor formado por lo general por un hidrocarburo. O sea que todos estos aerosoles a veces están formados por butano o propano, que son hidrocarburos. Estabilizadores son ingredientes no terapéuticos añadidos al vehículo como preservantes de la infección, antioxidantes y quelantes. Estos son los estabilizadores que se le agregan a esa fórmula. La crema son emulsiones estables con pH neutro o ligeramente ácido, fácilmente absorbibles y no impiden la perspiración cutánea. Son útiles en dermatosis agudas y subagudas y muy usadas. Hay una muy común que se usa mucho, que es la Goicoechea, muy conocida esa crema, que son útiles en esas pieles resecas, por ejemplo, del diabético. La farmacocinética, o sea, la absorción, dilución y metabolismo, para la mayoría de medicamentos la única limitante es la capa córnea de la piel. Después atraviesan esta capa por difusión a través de membrana según los gradientes de concentración. La piel, acá vamos a describir un poquito, este órgano es el órgano más extenso del cuerpo
y lo recubre en su totalidad al cuerpo, o sea, tenemos todo el cuerpo recubierto por piel, y está compuesta de las siguientes capas: la epidermis, la dermis y la capa de grasa subcutánea. Acuérdense bien esto porque también sirve, como vimos en la otra clase, en las vías de administración, en la subcutánea, en la intramuscular o en la intradérmica, porque según las capas de la piel es donde va a ir esa vía de administración del medicamento. La anatomía de la piel, bueno, acá tienen un dibujo, como es la glándula de sebácea, terminaciones nerviosas, bueno, todo lo que conforma la anatomía de la piel. ¿Qué funciones tiene la piel? Regula la temperatura corporal, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial, evita la pérdida de agua, previene la entrada de bacterias, es un escudo protector contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones. La piel contiene una gran actividad enzimática, oxidativa, reductora, hidrolítica, de conjugación, etc., e interviene en el metabolismo de algunos fármacos, en especial los que permanecen mucho en la piel. Y también pueden sufrir absorción por la red vascular dérmica. Ejemplo de algunos fármacos que se utilizan para esta vía, tenemos hidrocortisona tópica, anfotericina B, eritromicina, metronidazol, gentamicina, capsaicina, nitrato de plata, metenamina, mentol, formaldehído, ácido salicílico, ciclosporina. Acá hay muchos medicamentos usados en lesiones de la piel, en algunas úlceras o algunas lesiones, que se usan estos fármacos por esta vía cutánea o intradérmica. Bueno, yo acá puse algunos medicamentos, algunas formas que se utilizan, que tenemos la nitroglicerina, tenemos la buprenorfina, bueno, tenemos nicotinel, parches de nicotina, tenemos el Voltaren, tenemos estrógenos. Bueno, tienen acá algunas formas que se utilizan en forma de parches que se aplican sobre la piel. Por ejemplo, los de nitroglicerina se usaban muchísimo en las insuficiencias cardíacas. Hoy hay medicamentos que los han superado, entonces, bueno, fueron perdiendo su uso, se fue perdiendo su uso. Bueno, otros parches se usan, yo he usado algunos en mi propia experiencia, no me han dado resultado, los parches para el dolor no me han dado, sinceramente, no me han dado resultado. No conozco el resultado de los parches de nicotina, no he estado cerca de alguien que los haya usado. Y los estrógenos, y también hay a quienes les da resultado y a quienes no. Pero bueno, ya dijimos que depende de en mucha parte depende de cómo está la capa córnea de la piel. El procedimiento para hacer una aplicación de estas es reunir el equipo, explicar el procedimiento, precauciones estándar, los 5 correctos, limpiar la zona de la piel donde se administra el medicamento y aplicar una capa delgada dando un masaje local si es alguna crema, alguna loción, lo que sea. En el caso de parches, debe situarlo en la posición correspondiente, generalmente todos tienen algunas indicaciones, por ejemplo, en el abdomen, en las partes posteriores de la espalda, en la parte de la zona clavicular, también sobre el brazo, en la parte superior, cerca del músculo deltoides, bueno, en la pierna. Me había visto aplicados en un montón de lados estos parches, según donde esté indicado.
¿Qué ventajas tiene? Una rápida absorción sistémica, evita el primer paso hepático, lo que habíamos visto antes, duración de acción prolongada, indolora, por lo que aumentan la aceptación y el cumplimiento del tratamiento. Desventajas, y tienen un tiempo de latencia relativamente largo, dificultad en la titulación de la dosis, reacciones irritativas o alérgicas en el lugar de la aplicación. Bueno, vamos terminando, no se asusten, no parece larga, pero no era tan larga, vía de administración rectal y vaginal. La vía rectal es especialmente útil en las siguientes situaciones. Paciente incapaz de ingerir la medicación por vía oral, medicamentos que irriten la mucosa gástrica o que son destruidos por las enzimas digestivas, medicamentos que por su sabor u olor no son tolerables por la vía oral y se pueden administrar como supositorios, analgésicos, opioides y no opioides, antitérmicos, antieméticos, laxantes, etc. Yo creo que acá hay varios que pueden ser conocidos por muchos, aunque es un poco resistido el uso del supositorio, pero es muy eficaz. Principalmente yo lo he usado en el tratamiento del dolor, muy eficaz. Había supositorios antes que se usaban mucho para como antitérmico, bueno, ahora ha cambiado y hay otros medicamentos que son mejores. Bueno, el procedimiento a la hora de administrar un supositorio se actuará de la siguiente manera. Lavarse las manos y enfundarse los guantes, informe al paciente del procedimiento que va a realizar y solicite su colaboración. Pregunte al paciente si tiene ganas de defecar para que lo haga en ese momento. Coloque al paciente en decúbito lateral izquierdo, con la pierna derecha flexionada. Esto se llama posición de SIMS, S-I-M-S, que también es para la aplicación del enemol, por ejemplo. Coloque al paciente, con la pierna derecha flexionada por encima de la izquierda hacia adelante. Con esta postura el ano se expande más fácilmente y se favorece la relajación del esfínter externo. Acuérdense que en la clase que ustedes vieron de eliminación intestinal, la del lunes, estuvimos viendo lo que era el esfínter externo y el esfínter interno. ¿Estamos? Bueno, cubra al paciente con la sábana de tal modo que no queden expuestas las nalgas. Separe la nalga que no se apoya en la cama y observe el ano. Compruebe que la zona esté limpia, verifique la consistencia del supositorio. Si es correcta, retire el envoltorio. Lubrique el extremo cónico del supositorio y el dedo índice de su mano dominante. Indique al paciente que realice varias respiraciones lentas y profundas por la boca. Con ello se favorece la relajación del esfínter anal y se disminuye la ansiedad del enfermo. Separe la nalga, que no se apoya en la cama, con la mano no dominante. Con el dedo índice de la mano dominante introduzca el supositorio por su parte cónica, imprimiéndole una dirección hacia el ombligo. El dedo índice debe de sobrepasar el esfínter anal interno. Se introduce en unos 7 centímetros más o menos del dedo en el adulto y unos 5 centímetros en los niños. Retire el dedo índice, mantenga apretadas las nalgas del paciente hasta que ceda el tenesmo rectal, o sea, 2 o 3 minutos. El tenesmo rectal es esa sensación que va a tener el paciente de eliminar el supositorio. Pídale al paciente que permanezca acostado en decúbito lateral o supino durante unos 10 o 15 minutos, que es el tiempo que tarda en absorber el medicamento. Estas posturas favorecen la retención del supositorio. Acá yo puse un dibujito
más o menos como es, lo que está en amarillo arriba es el supositorio, está puesto al revés este dibujito, el cono, la parte cónica es lo que ingresa, ¿estamos? Bueno, los supositorios tienen una acción mecánica, o sea que están destinados a provocar la evacuación en caso de estreñimiento, por ejemplo, un supositorio de glicerina, se formula con excipientes hidróficos del tipo de la glicerogelatina, bueno, ya lo nombré yo antes, la glicerina por su acción hidrodeshidratada, la mucosa rectal y provoca su exudación, lo que favorece el peristaltismo, o sea, el peristaltismo para poder evacuar el intestino. Efectos locales, y tiene un efecto astringente y sedante a nivel de la mucosa rectal y de los esfínteres para aliviar los síntomas del prurito y dolor que acompañan las hemorroides, por ejemplo. Se formula con excipientes grasos y los fármacos empleados pueden ser astringentes, o sea, que secan, anestésicos locales, vasoconstrictores y en ocasiones antisépticos y antiinflamatorios. Principios activos se sedan lentamente para lograr efectos duraderos. Los efectos locales o sistémicos y los supositorios que tienen este fin están concebidos para la absorción del fármaco que contienen con paso de este a la circulación general y obtención de efectos sistémicos generales o similares a los que se obtienen por administración oral o parenteral. Que acá andan muy bien los supositorios con analgésicos. Por ejemplo, hay algunas formas de medicamentos que vienen en forma de supositorio analgésico y la verdad que son excelentes, excelentes. Excipientes de los supositorios, las propiedades. Deben ser inocuos y bien tolerados por la mucosa rectal. Deben ser inertes frente a los fármacos que se les incorpora y al mismo tiempo estables frente a la acción de agentes externos. Presentan una consistencia conveniente y deben solidificarse en un intervalo de temperatura bastante reducido para que se asegure la homogeneidad del supositorio. O sea, si uno pasa un poquito, es como que se derrite, se desarma el supositorio. Presentan poder de retracción al enfriarse para facilitar el vaciado del molde y permiten la liberación rápida y completa del principio activo en el recto. La clasificación de los excipientes: los lipófilos, manteca de cacao, aceites hidrogenados dispersables en agua. Y los hidróficos son excipientes a base de glicerina y polietilenglicol. Y acá tenemos algunos de los que vienen, algunos preparados no solamente de los supositorios, sino de otros compuestos como es el N-mol. Ensayo de los excipientes para los supositorios: ensayos físicos, zona de fusión, zona de solidificación, dureza y densidad. Los ensayos químicos: índice de ácido, índice de yodo, índice de hidroxilo, índice de agua, ensayos de tolerancia. La preparación de los supositorios: A. Preparación de supositorios por fusión, tratamiento del excipiente, incorporación del principio activo, homogeneización de la masa y enfriamiento de la masa. Tipos de molde y preparación de supositorios por presión, como se hacían los comprimidos. Bueno, ensayos seguimos: control organoléptico, ensayos físicos, unidad de masa, control de dureza, bueno, todas algunas cosas que se van haciendo con los supositorios. Y otras formas de administración rectal: tenemos cápsulas, enemas o pomadas, muy usadas
con las hemorroides, las pomadas antihemorroidales. Bueno, vamos terminando con esto. La vía vaginal, definición, es la introducción de un medicamento sólido o cremoso dentro del canal vaginal, que pueden ser óvulos, tabletas, cremas vaginales, etc. Los objetivos: desinfectar y descongestionar la mucosa vaginal, aliviar el dolor y el prurito, normatizar el pH de la vagina. Y bueno, recomendaciones ante su administración: explicar el procedimiento a la paciente, evitar la aplicación durante el periodo menstrual, hacer un baño externo a la paciente antes de aplicar el medicamento, tener cuidado al aplicarlo si la paciente tiene un protector higiénico. Y el procedimiento: coloque a la paciente en posición ginecológica, cálcese los guantes, descubra el orificio vaginal, introduzca el medicamento profundamente en el canal vaginal, evite movimientos bruscos, limpie el exceso del medicamento y deje en reposo a la paciente. Bueno, ¿qué formas de administración vaginal tenemos? Óvulos, que son de consistencia semisólida, son por ahí bastante parecidos a los supositorios. Algunos vienen también como una cápsula gelatinosa, ¿eh? Puede contener una o varias sustancias medicamentosas, se administra en dosis unitarias, la masa del óvulo es de 1 a 15 gramos, su forma, volumen y consistencia deben ser adecuadas para facilitar su administración por la vía vaginal. Comprimidos vaginales: estas formas farmacéuticas son sólidas y obtenidas por compresión. Hay de formas variadas para facilitar su aplicación: ovoide, elíptica, esférica o una barrita biconvexa. Su masa es de 0,5 a 3 gramos, por lo que el fármaco tiene una mayor duración de su efecto. Las cápsulas vaginales, óvulos, con cubiertas similares a las cápsulas, con una cubierta blanda, son de formas variables, generalmente ovoides y de aspecto. Deben cumplir los ensayos de disgregación con uniformidad de masas. Bueno, con esto finalizamos a grosso modo esto, que es muy difícil hacer una descripción teórica de esto. Esto se hace muy bien cuando uno lo ve, y lo hace. Es bastante difícil lograr explicar esto. Pero bueno, como la clase era un poquito larga, preparé 2 actividades, una para cada comisión. La comisión 1, bueno, acá tiene: describa las ventajas y desventajas de la administración de fármacos, describa cómo administrar un medicamento vía sublingual, describa las ventajas y desventajas de la administración de medicamentos por vía nasal o inhalatoria, nombre y describa los 3 tipos de formas farmacéuticas oftálmicas, describa el procedimiento para aplicar una pomada oftálmica, describa las precauciones al colocar gotas ópticas, describa el objetivo del uso de los fármacos transdérmicos o cutáneos, describa las ventajas y desventajas de los fármacos transdérmicos o cutáneos, describa las ventajas y usos de fármacos más comúnmente usados en la vía rectal y describa la administración vaginal de un óvulo. Esto es para la comisión 1. La comisión 2, como actividad: describa la administración de un medicamento vía oral, describa las ventajas de la administración de medicamentos vía sublingual, describa las ventajas y desventajas del uso de la vía nasal para administrar medicamentos. En la vía óptica, acá no va el D, en la vía óptica de administración de medicamentos, ¿con qué elemento nos encontramos? Describa el procedimiento para colocar un colirio por vía óptica,
Describa el procedimiento para colocar gotas por vía óptica. ¿Qué factores modifican la absorción de los medicamentos usados por vía transdérmica o cutánea? Describa el procedimiento para administrar fármacos por vía transdérmica o cutánea. Describa los efectos locales de los supositorios y describa los usos más frecuentes de la administración de medicamentos por vía vaginal. Bueno, con esto damos por terminado esta clase. En la otra clase vamos a ver la vía de administración subcutánea, que por ahí no va a ser tan larga, pero también es muy importante, una vía muy usada. Bueno, gracias por su atención.